¿De dónde sacó Stanislavski históricamente el concepto de acción que me parecía tan raro? Porque para Stanislavski la vivencia, la experiencia del vivo estaba en la base de lo que hace una cosa ser arte. Hay actores que tienen como un oído absoluto para la acción, pero igual es posible entrenarlo. Sí. Tiene una particularidad que no puede ser conocida por el actor antes de ser hecha. Es inintendible, pero cuando la ves, sabes qué está pasando, ¿no? Esto es total. El diamante se vuelve tan pesado, que no logra salir afuera del volcán. A mí no me interesan qué van a ser las circunstancias. Lo que importa es el hoy, aquí y ahora. Ahí hay un diamante. ¿Sabes dónde quiero llegar, no? Bienvenidos a este primer podcast de The Acting Lab, que es especial para mí no solamente porque es el primero, porque, hombre, dar este paso ya me he dicho, venga, tú puedes, sino porque además exploramos en algo muy importante que es esta aportación que ha hecho Stanislavski al teatro. Hablamos además de la importancia de construir una terminología común en el teatro para una práctica actoral que sea eficaz, que ayude a los actores, donde todos encuentren el mismo lenguaje. Además, hablamos de términos tan importantes como qué es la acción, que parece una cosa muy lógica y que se habla de la acción en muchísimos manuales de teatro, pero si te quedas en este episodio te vas a dar cuenta de los misterios que esto entraña realmente en el arte del actor. Además, quiero presentarte entonces a mi compañero doctor Diego Moscovich, autor de un libro que se llama El último Stanislavski en acción, donde ha ido a los archivos de Stanislavski, ha cogido toda la información, lo ha puesto todo en un libro en portugués. No está en español, pero desde aquí pedimos a los editores, por favor, a ver esta posibilidad de esta traducción. Además es autor de un doctorado sobre este misterio, esta aportación de Stanislavski en su última etapa con el trabajo de Maria Knebel. Además, Diego hace un puente entre esta parte conceptual y cómo él lo ha podido hacer en la práctica, hablando además de los errores más comunes de los actores cuando van a meterse en la práctica de esta metodología tan fantástica que es el étude. Así que quédate, coge nota, porque este episodio va a ser muy valioso para ti. Así que bienvenido y espero que te quedes hasta el final. Escucha, Diego, muchísimas gracias por atender a esta llamada de este primer podcast de The Acting Lab. Y bueno, quiero hacer una pequeña presentación porque, bueno, tú y yo nos conocimos en uno de los procesos, creo que más maravillosos que podemos recordar seguramente, si no, pues me corriges, con nuestro querido maestro Anatoly Vasiliev. Creo que allá en el 2012, por ahí, 2011... 2011-12, sí es. 2011 y Sí. Bueno, era un proceso, ¿no? Vamos a contar que era a través del Instituto Grotowski, se hizo una selección de actores y de directores y esos grupos de trabajo funcionaron como en 3 etapas distintas. Tú y yo coincidimos creo que en las 2 primeras y para mí fue maravilloso conocerte. Luego nuestros caminos un poco como que se separaron y ya no tuvimos el contacto, pero ahora que después de tantos años que han pasado, si algo puedo recordar de ti, Diego, era primero tu entusiasmo cada vez que salías en ese momento a poner de ti todo lo que tenías que poner en la escena. Y luego otra cosa que me llamó mucho la atención preparando toda esta entrevista también era tu capacidad de que todo el mundo que estuviera como a tu lado estaba como en un súper buen y cálido ambiente. Recuerdo tu capacidad de hacer siempre reír a los demás, tu humor. No te recuerdo como un actor estresado, te recuerdo como un actor en calma, si nos confundíamos no pasaba nada, había que seguir adelante, como muy entusiasta y muy perseverante. Entonces, creo que tu carrera ahora es fantástica, divina. Estoy fascinada por toda esta trayectoria que has hecho y entonces, preparando el podcast, me gustaría que empezáramos
como por la parte de investigación teatral como Ujú, investigador y que luego vayamos poco a poco, ¿no? Como la parte de director y pedagogo y luego ya ujú, en la parte más específica de lo que significa el arte del actor. Porque The Acting Lab quiere dar ese apoyo, ¿no? A los actores que están empezando, ujú. no solo a los que Claro. están empezando, sino a aquellos que están buscando otras formas de hacer, ¿no? Ujú, Entonces, mi primera propuesta, ¿no? Para que nos cuentes un poco qué retos, ¿no? Te has encontrado en esta investigación teatral sobre Stanislavski, en el proceso de ujú, investigación, desde el punto de vista también conceptual, porque muchas ujú. veces la terminología seguramente que ha sido un problema, o por lo menos a mí me pasa que en la investigación teatral muchas veces no conectan los términos o son difíciles de Claro, explicar y no hay una claro. terminología, digamos, global dentro del lenguaje de la investigación teatral. ¿Qué Ujú, ujú. retos y qué resultados más importantes para ti desde el punto de vista de investigador y luego también como pedagogo? Ujú, ya. Bueno, en primer lugar, claro, gracias. Y yo me acuerdo de ti también como una persona muy, 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 muy fácil de trabajar y muy alegre siempre. Y claro, mira, yo estaba viviendo una posibilidad ahí en el 2011, 2012, que era para mí como no sé, como la coronación de un sueño, ¿sabes? Estar ahí, bueno, yo de Brasil, yo viví en Rusia, entonces estudié en Rusia y, y me fui para encontrar a Anatoly Vasiliev en Polonia y tener la oportunidad de estar ahí con esta beca y hacer solamente teatro y trabajar esto todos los días de la semana en estas sesiones, era como un sueño. Y hablar solo de teatro y solo de Chekhov y todo eso era para mí como, yo no tengo ninguna razón, ningún motivo para estar enfastiado, para estar triste, para estar nada, ¿sabes? Yo estaba como, bueno, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida, entonces ya está pasando. Era una Y ya, fascinación, ¿no? sí. Y yo creo que es interesante que tú hayas empezado por este momento, porque para mí fue un momento que fue muy fundacional para después seguir en la carrera como de director teatral, pero también de investigación, porque porque después que se terminó nuestra experiencia en Wrocław, en Polonia, volví a Brasil y bueno, empecé a trabajar y empecé a ver que sí, de hecho, había muchos problemas de terminología. Lo que yo había aprendido, sea con Vasiliev, sea en Rusia, durante mis estudios en la universidad, no no estaba de acuerdo con la percepción general que la gente en Brasil, la muy buena gente con quien yo trabajaba, la gente con un largo histórico de trabajo en teatro y todo más, pero tenían una percepción totalmente otra de que era el trabajo en el marco de lo que llamamos el sistema de Stanislavski, ¿no? Entonces, había mucha gente que decía, bueno, ese es tan viejo, ¿por qué estás hablando de Stanislavski? Soy muy viejo. Había gente que decía, bueno, Stanislavski es memoria emotiva, ¿no? Entonces vas a, vas a, vas a acordarte de cómo murió tu perrito y entonces vas a coger este sentimiento y sufrir igual en escena. Bueno, yo pienso que son básicamente universales, ¿no? Los prejuicios que la gente tiene con el pensamiento de Stanislavski. Y bueno, Ujú. fue desde ahí, porque incluso exactamente porque yo había tenido esta experiencia tan rica que empecé a decir, bueno, yo hablo ruso. Yo sé teatro, yo trabajo prácticamente en teatro, yo sé trabajar, yo me he apropiado de este método del análisis-acción. Tengo que empezar a hacer algo. Y lo primero que hice fue un laboratorio investigativo práctico
con una beca de una fundación de acá de Brasil. Eso fue antes que entrar en el curso de maestría, que fue después, fue cuando yo Ujú, traducí las clases de ujú, Stanislavski, ujú. pero logré una beca que era muy poca cosa, pero con un proyecto que se llamaba Laboratorio de Traducción en Acción. Entonces mi idea era agrupar una gente del teatro de varios niveles que pudiera trabajar en laboratorio, un poco como hiciéramos en Polonia con Basilio, ¿no? Claro. Con Ujú, Chejo, con la ujú. gaviota. Pero mi reto principal era intentar entender la traducción. ¿Qué sería Claro, una traducción práctica buena para términos como, no sé, voy a hablar en ruso, pero perеживание, claro. acción, Ujú, ujú, sí, los términos ujú. que son los términos del sistema. Absolutamente. Y, Ujú, y eso fue espectacular, porque desde entonces empezamos desde lo que ocurría en la práctica de la investigación, intentar a sacar términos y traducciones al portugués brasileño que fueron usables, que fueron como manejables por la gente de teatro. Y desde ahí yo pensé que, bueno, a mí me gusta mucho investigar, voy a entrar en la maestría. Entonces, después de eso, ingresé en la maestría mientras estaba en la carrera de director, bueno, ya ujú, dirigiendo, haciendo trabajo en el teatro en San Paulo. Y, y mi primera cuestión era, bueno, yo tengo que hablar de eso, de que la acción es una cosa otra que la gente entiende que es la acción, que la acción en el pensamiento de Stanislavski es otra cosa. No es, no es como hacer, no es el dibujo corporal, la partitura corporal, como pongo mi brazo acá y mi cabeza acá. Eso no es La acción, eso no partitura es de agir. acciones físicas, claro, no es Eso, eso. eso. Ujú, Y es lo que mayormente se piensa que es la acción. Bueno, en Brasil, ujú, bueno, por todo el trabajo principalmente de Eugenio Barba, que llegó acá ujú, y todo eso. ujú, ujú, Bueno, entonces empecé y logré una beca de la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de San Paulo, donde yo vivo, para irme a Moscú en ¿qué año era? El 2017. ujú. Hacer una primera investigación en los archivos del Teatro de Arte de Moscú. Entonces, Diego, un segundo. Antes, Sí. en este proceso de laboratorio, antes de que entrase en la maestría, escucho que me Ujú. dio la sensación de que esa terminología que se volvía concreta para los actores se volvía además y se revelaba como una cosa que estaba funcionando. Que en el momento en el Ujú. que los actores comprendían lo que estaban haciendo, lo comprendían además conceptualmente, por eso esta pregunta me parece muy importante, porque entender el concepto es lo primero que hay que hacer para poner un acuerdo en común. Entonces, esto te funcionó cuando tú empezaste a contar, ¿no? A comprender el concepto y que todos tuvieran la misma imagen de lo que eso significaba, eso empezó a funcionar en el proceso también del actor, supongo, ¿no? Eso, Me- exactamente, me- es que me exactamente. parece, esto voy a hacer como una especie de paréntesis porque hay Sí. muchísimas cosas que en esta pequeña Sí. intervención has tenido que me gusta preguntarte, pero lo vamos a dejar más para el arte del actor. No te quiero interrumpir. Me parece que esta terminología que tú dices es una de las bases esenciales para el arte del actor, para que lo comprenda bien. Y en España también se produce este problema. Entonces, Mm. has entrado en el laboratorio, has descubierto que poniendo una terminología común es probable que el proceso y la calidad del proceso sea diferente. Entonces, consigues la maestría y dices, voy a seguir investigando. Quiero ir como a la raíz. Quiero saber de dónde ha salido todo esto, porque cuando estuvimos con Basile nosotros recibimos una gramática muy concreta también. Eso, claro. Es verdad que trabajar con Basiliev muchas veces teníamos como que ayudarnos entre nosotros para a veces comprender lo que estaba diciendo, ¿no? Había gente muy joven también en los procesos. Yo ahora me recuerdo 15 años con más experiencia y ahora lo entiendo mejor, ¿no?
pero creo que ese proceso, ¿no? De empezar a concretizar fue fundamental para ti, pero no te quedaste ahí y dijiste, quiero seguir adelante. ¿Y cómo, de dónde salió esa cosa? Porque Vasiliev, por ejemplo, en mi investigación, yo quiero ir a Vasiliev, porque entiendo que él Ujú. ha hecho un proceso donde, entendiendo la estructura de Stanislavski, sí que ha abierto unas puertas que se han abierto a través de María Knebel, ¿no? Y Sí. entonces creo que él sí que ha propuesto un teatro que escala en a otro vector, ¿no? A otro nivel, a un teatro ritual, a un teatro donde los ejes se confunden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te llevó realmente a decir, quiero ir a los archivos de Stanislavski, pero es que esto es oro? O sea, me parece increíble para poder un poco abrir a la gente la mente, el corazón de que realmente esta tradición es tan importante para el arte del actor y para la investigación teatral después, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te impulsó? ¿Qué es lo que hay dentro de ti que te dice, hay algo que me falta por saber, esto no es suficiente, tengo que ir como al meollo, ¿no? Tengo que ir a investigar esto. Para mí fue la pregunta de dónde, históricamente, de dónde sacó Stanislavski. Pues después se cambió, ¿no? Claro, porque como toda investigación se cambia en el proceso, pero ¿Sí? inicialmente era de dónde sacó Stanislavski históricamente el concepto de acción que me parecía tan raro, porque yo me acuerdo mucho de Vasiliev y es una definición que yo hasta hoy le digo a mis alumnos, que es la gran revolución en términos de acción. Bueno, la base para la gran revolución de la acción que hizo Stanislavski fue entender que la acción escénica tiene una particularidad que no puede ser conocida por el actor antes de ser hecha, Me encanta. Esto ¿no? es lo que dice Vasiliev cuando él dice que la acción no existe. Cuando Es, intentas nombrarla, realmente esta desaparece. Entonces, parece, todo lo que llamamos una tarea, eso le va a constreñir al actor. Entonces, Diego, esto que dices de que el actor no puede, o sea, mentalmente, ¿no? No puede tener en su cabeza que la acción es una cosa concreta realmente, porque es inconcreta. Es una cosa que ujú, está en unas profundidades donde aparece o no aparece, como que la acción no es algo que uno pueda controlar, ni siquiera el director, ¿no? Es como una no, cosa no. mágica, un milagro casi, ¿no? Cuando pasa realmente en escena. Y Ujú, creo que con eso. Basilef en los etudes, cuando lo hacíamos, comprendíamos muy bien cuando uno de los actores realmente accedía a ese encuentro con la acción, ¿no? Y eso, y además es inintendible, pero cuando la ves, sabes qué está pasando, Esto ¿no? es total, estoy absolutamente de acuerdo. Como es Sí, muy obvio cuando un actor sí, age en tu frente, es sí, obvio que lo está claro, haciendo, que está sí, haciendo. sí. Y desde el punto de vista de como actriz, cuando te has encontrado con eso, lo sabes, lo conoces. A mí, yo a veces pienso en esta analogía, es como cuando tienes un encuentro sexual casi, ¿sabes? Y de repente Sí, estás que no sabes este clímax del acto sexual, no sabes lo que es hasta que realmente tienes la experiencia de que lo sí, estás sí, teniendo. Es que es sí, increíble, sí, ¿no? sí, Sí. sí, eso, claro, eso. ¿Cómo Entonces, explicar ya, entonces? Sí. no, continúa. ¿Cómo explicar No, qué? ¿cómo entonces esta concepción de que la acción no es algo tangible, que está en unos mundos, o sea, está como en ella se esconde, ¿no? Como ella, Yo te voy a contar una historia, sí, que por es una favor, historia que pasó. A ver, espera que voy a cerrar la ventana. por favor. Que tengo muy ruido, hay una escuela japonesa aquí.
Así, enfrente de mi casa. Entonces, están todos están hablando en todos, japonés. sí, gritando en japonés. Otro idioma para Pero aprender. ya, mira, una historia. Am, una vez yo había recién vuelto de Polonia Ujú, y estaba, de hecho, estaba en mi computadora traduciendo a María Knebel. Era como el 3 de enero de algo, hace mucho tiempo ya. Y ujú. me llama una compañía, una empresa brasileña, y me pregunta si soy traductor del ruso. Y yo, bueno, sí, yo traduzco. Bueno, somos una empresa de mineración y queremos comprar una mineración de diamantes en Amazonia. Y es de un ruso. La minería es de un ruso y queremos que tú hagas bueno, que queremos contratarte como traductor. Y yo, bueno, una mineración de diamantes. Yo estoy acá sin plata, sin nada. Bueno, van a pagar algo, ¿no? Sí. Y yo dije mi precio y estaban de acuerdo. Y yo como un precio muy alto para que viviera como un año. Para que casi te Y dijeran que no, ¿no? sí, Y dijeron que sí. sí, y se ponieron de acuerdo como de pronto. Y yo pensé inmediatamente, bueno, podía haber pedido más. Pero ok, me fui. Digo, ahí Y no para eso, estuviste rápido suficiente. sí, y para eso necesité estudiar un poco qué era la mineración de diamantes, que para mí Ajá. era como, bueno, yo no sé qué es el diamante y todo. Y, y entonces yo estaba muy lleno de la acción de María Knebel porque estaba traduciendo, además había solamente vuelto de Polonia, entonces estaba con todo eso como wow. Y cuando entendí que era la mineración de diamantes, pensé, esto es la acción escénica. ¿Por qué? Muy Te bueno. digo, porque el diamante es carbono, Sí, ¿no? Es el sí, carbón que está expuesto a una presión atmosférica tan grande tan que se fuerte. vuelve, bueno, Ujú, diamante. ujú. Pero esta presión atmosférica solo existe en la naturaleza, en los volcanes, Sí. Ay, solo en los volcanes. entiendo. Pero Qué el bonito. diamante se vuelve tan pesado, que no logra salir afuera del volcán. Entonces se mineraliza el volcán y nadie sabe dónde está el diamante madre, que se llama. Entonces hay una cosa que los geólogos buscan, que son los minerales satélites, Ujú, que son minerales más livianos, ujú. que sí logran salir, ¿sí? Y que cuando se los encuentra, se puede Les decir, es- bueno, ahí hay un diamante. ¿Sabes dónde quiero llegar, no? Perfectamente. Que O la sea, acción me es nuestro parece una diamante. analogía increíble, increíble. Me la estás contando y estoy visualizando todo. O sea, qué bonito. Se ¿Sabes? necesita La ver, ¿no? acción, Ujú, ujú, yo explico así, la acción es nuestro diamante. ujú, Lo ujú. que tenemos que mirar en la obra, en la pieza, bueno, en el trabajo, es cuáles son nuestros minerales satélites. El trabajo de actor, no es entender cuál es la acción, porque de hecho cuando yo entiendo, bueno, una otra cosa que yo siempre digo, por ejemplo, podemos coger Romeo y Julieta, por ejemplo, la escena del balcón, bueno, la más famosa, más Sí, cliché de todo. Cuando sí. yo, actor, digo, mi acción es declararse a Julieta, ya hacer Ujú. una declaración de amor a Julieta, inmediatamente yo no voy a hacerlo. Yo voy a hacer un cliché del que es para mí declararse mediante todas mis Claro. percepciones, las cosas Ujú, que he vivido, que he visto y ujú, todo más. ujú. Entonces hay otras cosas, circunstancias, otras... Mira, podemos hacer este ejercicio porque has puesto dos imágenes Ujú, para explicar esta acción. Cuando tú dices que son esos minerales satélites que tenemos que encontrar, ¿no? Que cuando los vemos sabemos que ahí está el diamante. Pero ese diamante también necesita una presión muy grande. Y esa sí, presión, Diego, creo que se refiere también a la capacidad del análisis del texto
porque de la dramaturgia. Yo dentro de este pequeño inicio de tesis que he hecho con Vasiliev, una de mis conclusiones era lo difícil que es realmente no ser superficial. Cómo él, como director, como Vasiliev, era capaz de poder llegar realmente a la profundidad del texto, ¿no? De quitarlo de todos los clichés, de quitarlo de todos los comportamientos, de quitarlo de lo que creemos que es la vida, de lo que nos han enseñado, cómo limpiar todo eso y de realmente entender cómo está construido el texto. Lo digo porque ahora que además has puesto la imagen de Romeo y Julieta, recuerdo con Basilio trabajar esta escena. Y entonces ahora los actores estarán diciendo, bueno, claro, entonces en el primer monólogo Romeo sale y empieza a declararse a Julieta, ¿sabes? Pero en nuestro análisis yo descubría más, es que justo has puesto una escena que justo descubrí en qué se basaba la acción ahí. O sea, en qué se basaba la acción o en cómo había que analizarlo para poder buscar la complejidad. Mm, ¿Y sabes mm, qué era? mm, Era el Krasnarieche, mm. la elocuencia. La Entonces, elocuencia. la elocuencia. Pero realmente, concretamente, entonces me dices, bueno, pero tú como actriz, entonces, ¿qué estaba haciendo? Yo estaba negando esa elocuencia al principio con Romeo. Y Romeo como actor tiene que tener la capacidad suficiente para saber comprender qué es la elocuencia y cuál es esa elocuencia que está conectada con la verdad y esa elocuencia que no está conectada con la verdad. Entonces, después de haber conocido a Rosalina, Romeo llega con una súper, ¡ah! Estoy Ajá. enamorado. ¿Pero de qué estás enamorado? ¿Sabes? Sí. Espérate. Entonces, eso nos permitió realmente abrir la escena. Y yo recuerdo como Ujú, actriz que estaba correcta, ujú, porque no era un problema de, o sea, no estábamos jugando ni siquiera el amor entre nosotros, y estábamos en la idea. Es que ¿qué es la elocuencia? ¿Qué es el krasnarieche, ¿no? En ruso. ujú, ujú. Y eso nos hizo, entonces, lo digo por esa presión del diamante. Qué necesario es hacer un buen análisis dramatúrgico de la escena. No solamente tener un texto, sino cómo se analiza eso y para que el actor entienda qué es lo que tiene que hacer. ¿No, Diego? Claro, claro, yo estoy completamente de acuerdo. Es muy bueno. Yo nunca había pensado que el análisis es la presión. Sí, yo lo Desde ahí entiendo, vamos sí, forjar el diamante, que esa pero presión se solo tiene. lo podemos encontrar cuando miramos a los minerales satélites, bueno, a las Sí, sí, circunstancias, sí, acontecimientos, sí, eventos, todo eso. sí, sí. Pero claro, esa presión se tiene que dar. Porque yo como actriz, cuando salgo al escenario, tengo que comprender, aunque esto es la importancia también de la idea y del concepto, Diego. Muchas veces el teatro conceptual nos da mucha más la facilidad de la expresividad, yo creo, ¿no? Y de también la distancia con el personaje y lo que estás haciendo en la operación. Pero bueno, me encanta esta idea del diamante, de esta presión, de los satélites. Bien, y cuando esta imagen se la pones a los actores, supongo, ¿no? Para que entiendan esto. Sí, sí, es una de las primeras cosas que yo digo, porque bueno, volviendo entonces Sí. a lo que decía, que eso fue muy fundamental porque, bueno, yo estudié antes de que encontrara a Basile, estudié en San Petersburgo, Ujú, donde el abordaje a la acción es completamente diferente. Es ujú, la acción como tarea, pero no en el sentido de que tienes que nombrarla. Entonces, ujú. el resultado final va a ser la representación de una Ya. manera o de otra. Como Entonces, dijéramos, como si fuese una imitación de esa una acción, una imitación, tarea. eso, Ujú, totalmente, una imitación. Y, y entonces cuando encontré esta definición de que no se puede conocer la acción antes de hacerla, eso ujú. fue para mí como, me explodió la cabeza y yo, bueno, pero ¿de dónde sacó Stanislavski eso? Y ahí me fui al archivo a entender históricamente, porque yo sabía bueno, cuando Stanislavski empezó a enfermarse Sí. después del infarto que sufrió en Ujú, el 20,
28, el Ujú. 1928, la gente, las autoridades, empezaron a poner un taquígrafo en los ensayos y en las clases, como Ujú. una persona que registraba todo, Todo. bueno, palabra a palabra. Puede ser que la gente que nos oya sea nuevecita y no Sí, no sepa sepa lo qué que es un es un taquígrafo. taquígrafo. Sí, sí, sí. Pero, Claro, es pero un... gente, es como una persona que registra todo como palabra Sí, por palabra. que absolutamente. Y, y estos estenogramas, como se llaman en los registros, están en el archivo. Entonces, sí, tenemos clases de tenemos clases de Stanislavski grabadas como si fueran dramaturgías. Es ¿En serio? Stanislavski, Qué dos maravilla. puntos. Bueno, gente, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo está el trabajo con las manos? Escucha, eso tú lo tienes lo puedes transcribir, lo vas a publicar, se puede publicar. Bueno, está publicado, te muestro ya. ¿Dónde está? Claro, es mi Está maestría. publicado en portugués. En portugués, claro, en portugués. Pero Pero está y en eso portugués. tienes que ponerlo en español, en inglés, lo tienes que poner en todos los idiomas, Diego. Claro, gente, editores que nos oyen, Por vamos a poner favor. en No, otros bueno, idiomas, por favor. es que eso hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya, Sí. Diego. Está acá. Se El llama último El último Stanislavski en Stanislavski acción. en acción. ¡Wow! Y mira cómo es, te lo muestro. ¡Wow! No sé si vas a ver. A ver, échale un poco. Ahora sí lo podemos ver. Sí, 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 pero son totalmente. como Como si obras, fuese él. como clases, son clases. Entonces, por ejemplo, te digo que dice Stanislavski, ya te digo, solo para que Esto, sepas, en la sí. clase de 27 de abril de 1937. Jolín. Empieza diciendo, am, por ejemplo, dice, bueno, ahora, después que hacen el análisis mental de la obra, Sí. Stanislavski, dos puntos. Ahora tienes la obra toda en las palmas de tus manos. Ella, Julieta, está hablando de Romeo y Julieta. Sí. Julieta pide ayuda para el cura. Él le da el ungüento. Y después la llegada de Romeo al mausoleo. Sí. ¿Qué es necesario resaltar acá? ¿Ves que el encuentro de Romeo y Julieta en el baile es algo espontáneo, es algo especial? Y que acá el actor necesita hacer una pausa para que pueda vivenciar este encuentro. Bueno, está dirigiendo los actores, está ensayando Impresionante. Romeo y Julieta, es maravilloso. Impresionante. Y Diego, ese trabajo hay que absolutamente traducirlo, hay que buscar la forma de traducirlo. Creo que es un trabajo valiosísimo, ¿no? Lo que Stanislavski nos ha dejado y el trabajo tuyo también de recopilarlo todo. ¿Hiciste una selección o es una recopilación realmente de lo más importante, ¿no? que encontraste ahí? Es importante. Entonces, bueno, mi reto inicial era entonces entender eso, de dónde sacar a Stanislavski eso de acción. Ujú. Y son 48 estenogramas que van desde el 1935 hasta la muerte de Stanislavski en 1938. Ujú, ujú, Y entonces leí todos e hice una selección de los que tenían más que ver con este tema. ujú. Entonces, los que mostraban, de hecho, un Stanislavski que era tan radicalmente diferente de lo que me habían enseñado en la universidad, que se acercaba mucho más a lo que nos decía Vasiliev, que Claro, era, y son más innovador. radicalmente diferentes de Ujú, lo que supiéramos, de lo que sabíamos en Brasil o, no sé, en ujú. España. Entonces, No, eso fue la maestría. Bueno. y este momento, cuando estamos hablando de estos procesos de Stanislavski, donde sufría, ¿no? Para encontrar y dar respuestas, es famoso este momento, y si no me corriges, cuando estaba haciendo los versos de Pushkin, de Mozart y Salieri, ¿no? Cuando dice no hay justicia en el cielo, pero sí hay justicia en la tierra o algo así, donde él se encontraba que esas palabras sonaban
sonaban fake, sonaban Falsa, siempre sí, mal, sonaban siempre sí. falsas, ¿no? Yo creo que cuando Vasiliev entiende esto, empieza como más a investigar realmente en el trabajo del sonido de la palabra. Y fue cuando empieza a hacer esta labor energética Sí. de cómo ponemos el concepto fuera para que no se Sí. quede cotidiano, porque cuando entendemos a Ujú. Stanislavski en aquel momento, antes de todas las revoluciones teatrales que luego pasaron en el siglo XX, ¿no? Con toda la revolución, con todas las guerras mundiales, y ya empezamos a ver un sistema de interpretación innovador ya abiertamente. ¿Tú crees que él en estos ensayos realmente no era un teatro como psicológico como el que ahora mismo podemos ver en representaciones que nos parecen que están como rancias, ¿no? Cuando es una representación que Mm. está imitando la realidad. Eso no se puede, ¿no? Como que están diciendo, no, esto realmente sí que está pasando, ¿no? Como que es la vida lo que estamos viendo, pero realmente no es. O sea, ¿tú te imaginas cuál es la atmósfera que realmente él pudo llegar a cabo, o sea, a sacar, quiero decir, fuera del teatro psicológico realmente? ¿O Ujú. crees que solo estaba envuelto en este halo de las circunstancias del personaje? O sea, él realmente tengo la sensación de que inconscientemente estaba buscando una salida a esa mímesis de la realidad, ¿no? Que realmente no Sí, había sí, pasado en las épocas anteriores, con Molière, con Shakespeare y con sí, todo, donde el hombre eh, está puesto en el universo de otra forma, ¿no? Ya no sí, está tan conectado sí, con él, sino que está como abierto al universo, ¿no? sí, sí, de hecho, y yo observo de las lecturas, de todo eso, que bueno, por razones históricas, Stanislavski iba al psicologismo, al naturalismo, como así un primer ataque para los otros sentidos de las obras. Pero de hecho él se quedaba muy frustrado porque la gran mayoría de las obras, claro, se estrenaba y era muy buena, pero se empezaba a repetir y se quedaba atrapada en este psicologismo súper, no, bueno, rancio, súper extraño, mismo para él. Porque el proyecto de Stanislavski no era el psicologismo, era la perejevanie, lo que yo llamo, bueno, la Pirigevania, ¿cómo vivencia. ponemos Pirigevania Ya, entonces, este es otro tema que es en súper español? importante. Vivencial. Sí, ¿Cuál ese es es otro la tema. terminología en español? Vivencial. Vivencial, sí. Vivencial. La vivencia, ¿no? La vivencia en el sentido de la experiencia de lo vivo, ¿no? La experiencia del vivo. Eso Vale. es la vivencia, ¿no? Ujú, La ujú, experiencia del vivo. ujú, Y porque para Stanislavski la vivencia, la experiencia del vivo estaba en la base de lo que hace una cosa ser arte, ujú, ¿no? Qué cosa sea una pintura, no sé, pero todo tenía que tener esta vivencia del ujú, artista. ujú. Y entonces cría este teatro de la vivencia, de la experiencia del vivo, y empieza a perseguir cómo hacer eso. Y el primer recurso, el primer procedimiento de ataque que tiene Stanislavski es el psicologismo y su capa, el realismo, el naturalismo. Bueno, era lo que realmente estaba viviendo en esa época, ¿no? Claro, claro. Es lo que estaban todos, ¿no? Huyendo de esa falsedad Claro, y que era revolucionario en esta época, ¿no? del Claro. engolamiento de la voz, del engolamiento del artista, y Eh, entonces él dice, no, la declamación. la declamación, de yo estoy aquí de la voz, del hombre, entonces, vale, y quiere exprimir eso, ¿no? ¿Cómo sale de ahí? No ¿Cómo sale de sale? ahí. Bueno, el hecho es que muere con un último proyecto, Ujú, Stanislavski muere con un último proyecto de radicalizar al máximo el teatro de la vivencia, de esta experiencia del vivo. Ah,
es lo que yo fui a estudiar entonces en mi doctorado, porque se me apareció en la maestría y yo Ujú. no, eso es más profundo, eso tengo que investigar más. Entiendo. Es como si él se hubiera quedado en unos, como, bueno, hay aquí, ¿no? Hay una posibilidad, unas puertas que se están abriendo. Yo quiero ir ahí, quiero investigar. ¿Y cómo Eso. empiezas esta investigación tan fascinante, Diego? ¿Cómo haces? ¿Cómo? Entonces, entendemos por un lado este problema de la terminología en el momento en el que tú Mm. haces un acuerdo y esa terminología está ya implantada, ¿no? Supongo que con todo tu elenco, con tu colectivo, eso estás haciendo, ¿no? Tu Eso aporte ya al está, teatro claro, es, claro, por las traducciones, sí. una de las acciones es intentar comulgar con una terminología global, ¿no? Y luego, ¿cómo empiezas a acabar profundo en esto con los actores? ¿Cómo buscas a tu equipo en ese momento? ¿Cómo la maestría te da esa posibilidad de empezar a trabajar y qué textos coges? ¿Cómo empieza ese proceso? Historia entonces, pero ya de mi práctica personal. Sí, Yo estaba en el pleno proceso sí. de escribir la maestría, ya traduciendo, ya encontrando Ujú, cosas en los archivos, ya había vuelto a Brasil después de un primer periodo de archivo y yo estaba impartiendo clases en un núcleo experimental de arte escénico en un teatro, bueno, famoso en San Pablo. sí. Y, y habíamos escogido, ¿cómo se llama en español? Esta de Arthur Miller, Las Brujas de Salem, ¿puede ser? Las brujas de Salem. Ujú. Las Brujas de Salem. Y, y estábamos haciendo todo como by the book, Ok. ¿sabes? Ujú, Sí, sí. como Todo palabra por palabra. No análisis, había adaptación etude, del texto ni nada. El texto tal cual. como todo, Ujú, como, sí, estaba enseñando, estábamos todos. Y, y había un alumno, un chico, que quería hacer el papel de la esclava, Tituba. ujú, Y de hecho, el primer etude fue una sorpresa porque fue muy bueno, fue un etude muy bueno. Fue lleno de emoción, con acción, con eso. Fue una cosa que es raro de ver cuando un etude como en la primera vez ya es una cosa que te sientes como, wow, y hay además, algo. importante que lo digas, esos etudes que realmente están vivos y si realmente tienen, se pegan en la memoria. Y estoy segura de que lo puedes Sí, recordar como si fuera ayer. Y eso es una eso. clave que también nos está afirmando que ese etude realmente hay algo pasó, ¿no? Y le das la Eso. oportunidad a tu actor de coger el papel. Eso. Y lo que pasó después, yo dije, bueno, fue muy bueno eso, miren eso, hice mis comentarios y después al fin de la clase el alumno llegó para mí y me dijo, bueno, Diego, yo tengo que compartir algo contigo. Tú dijiste que fue muy bueno, pero yo me sentí de hecho un poco violentado Ujú, al hacer. Para ujú, mí fue muy fuerte. Fue como si yo estuviera siendo retraumatizado, me retraumatizando, como si algo me retraumatizara. Y yo le dije, bueno, vamos a entender lo que pasó. Y empezamos a entender y era muy difícil, bueno, porque había hecho todo como debía, ¿no? Y desde ahí yo estaba leyendo los registros de Stanislavski. Y Stanislavski encuentra un problema muy semejante en los años 30. Claro, análogo, porque claro, es otra, otra situación histórica, todo diferente, pero está en una clase pidiendo que los alumnos hagan un étude porque quiere demostrar algo acerca de la mise en scène. ujú. Y una alumna
dice, bueno, yo quiero hacer un etude y las circunstancias son que yo soy una militante comunista muy aguerrida y que mi marido es un traidor de la patria y que llamé acá en mi casa a los compañeros para contarles que ayudé a mi marido a huir de la Unión Soviética y que ahora no sé qué hacer. Y hay un shock, porque para Stanislavski, bueno, esas son, claro, circunstancias de los jóvenes de los años 30, del empiezo de Stalin, del stalinismo. Pero para Stanislavski fue un shock, no sabía qué hacer con estas circunstancias. ¿Cómo Y responder entonces a eso? dice a la alumna, no, yo no necesito circunstancias. A mí no me interesan qué van a ser las circunstancias. Lo que importa es el hoy, aquí y ahora. Entonces vamos a hacer toda la línea de acción en el hoy, aquí y ahora. Y la circunstancia no me importa. Y entonces yo entendí que con este alumno, lo que lo había retraumatizado, entendimos juntos, pues hablando yo y él, Ujú. eran Eso fue de el forma parte, ¿no? Eso fue en frente de todo el laboratorio. Supongo que sería aparte una conversación de él eso contigo, fue ¿no? aparte, claro, eso Claro. fue aparte, claro. Pero entendimos que, que el trabajo con las circunstancias lo terminó retraumatizando, no por el trabajo con las circunstancias, no por él, pero por el hecho de que Las Brujas de Salem son escritas por Arthur Miller, que era un hombre blanco norteamericano de los años 30, y cuando va a escribir un personaje que es una mujer negra esclavizada de Barbados, bueno, de África, pero que fue a Barbados, la escribe de una forma totalmente racista. Ujú, ujú. Y entonces, este trabajo le he puesto, entonces, Jackson, ok, pero entonces vamos a librarnos de esas circunstancias y vamos a ver qué pasa. Y él concordó, se puso de acuerdo a hacer un experimento para hacer la misma cosa, el mismo etude, pero sin las circunstancias, con las circunstancias de él mismo. Entonces fue una de las cosas más poderosas que yo ya vi en mi vida, porque empezó y mantuvo la línea de acción de la personaje, pero cambió la personaje Tituba, que en la versión racista de Arthur Miller es una mujer que no tiene razón, que es casi un animal, una mujer negra esclavizada y todo más, en una persona con total conciencia política de lo que está haciendo, que hace lo que hace para implicar las otras niñas blancas en la acusación de hechicería. Eso fue, ¿sabes? Y esto, Diego, no está relacionado totalmente cuando te estoy hablando y estoy escuchando. ¿Cuál, qué es el personaje realmente, ¿no? Hay personaje. Es que cuando Basilev habla y dice, no, hay persona, ¿no? Ujú. Cuando no hay, como tú dices, y además me ha encantado, aquí, ahora, en este momento, no importa qué circunstancias haya, es que eres tú, con tu conciencia, con Ujú. tu visión del mundo, con tu visión, con tu propio ser que está actuando. Eso debería de ser así o debería de funcionar así para todos los actores, ¿no? Eso es lo que le permite realmente al actor no empezar a actuar desde unas circunstancias ficticias, sino siempre desde unas circunstancias muy concretas de lo que es uno. Y de cómo estoy ahora. Claro. Sí, lo Entonces, que, lo que, lo que el es más trauma, como tú interesante. dices, es que me ha gustado mucho esta palabra del trauma, ¿no? Porque Ujú, haciendo todo ujú. este trabajo personal, de crecimiento personal en el que me encuentro ahora mismo, creo que los actores muchas veces necesitan comprender bien la gramática para no caer en esa cosa traumática, que no, es como que no hace falta. Eso está más allá estamos más allá de nuestras propias mismas circunstancias. Es como dejamos de imitarnos incluso a nosotros mismos, ¿no? Entonces eso le produjo seguramente una liberación muy grande, ¿no?
Qué muy hermoso, grande, fue, qué fue hermoso. muy grande. Y eso bueno, es un término de Stanislavski en este último periodo, que es el hoy, aquí, ahora, el hoy, Ahora. aquí, ahora. Ujú. Y cuando entendimos eso, fue tan especial, fue tan fuerte, que eso me dio ganas de buscar aún más. Y el hecho es que el hoy, aquí, ahora es, es de hecho, bueno, si fuéramos a formular, hacer una formulación un poco más, bueno, terminológica de eso, es la capacidad que el actor tiene de establecer helos. Helos, sí, sí, existe esa palabra en español. Helos. Bueno, como son anillos, como Ah, eslabones, anillos. como, como en una corriente. Sí, como son, pero espera, como son esas cosas en el corriente, ¿cómo se llaman? Cadena. Una cadena. Las cadenas, Las cadenas. las ¿Vale? cadenas. Cómo el actor tiene la capacidad de establecer cadenas orgánicas con el material y con la materialidad que lo circunda, la escena, pero también el parcero, todas las cosas. Entonces, eso es el hoy, aquí, ahora. Como yo, como actor, hoy, aquí, ahora, puedo establecer relaciones orgánicas con el material, que es una ficción, que está en palabras, que es palabra, el personaje Claro. es palabra. No existe una persona llamada Romeo, nunca existió y ni nunca va a existir, ¿cierto? Sí, total. Pero yo tengo que establecer relaciones orgánicas con esta ficción y además al mismo tiempo contigo, que es mi parcera, Claro. que es Julieta, Sí, y con, claro, con todo que nos circunda, con la claro. silla, con la luz, Sí, con todo. con todo eso, Ajá. Qué ¿no? hermoso. Y eso, ¿tú estás de acuerdo con decir entonces que es interesante para el actor comprender que no existe el personaje realmente? Sí, 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 es necesario. Para mí es una de las primeras cosas que tenemos que decir como pedagogos, como directores y de hacer bueno, terminar con esta percepción de que el personaje es un otro realmente Claro. existente que está Ujú. en algún lugar y que tienes que alcanzar, ¿sabes? Claro, ese es la clave de cómo deconstruir ese texto para realmente hacerlo carnal. Cómo hacer que esas palabras que solamente están escritas, ¿no? Y que Ujú. no, que realmente que están en un papel, que son unas letras, cómo hacer que esas letras realmente se deshagan, ¿no? Y ya no haya, como el texto escénico que se habla ahora en la investigación teatral, ¿no? Cómo se rompe, cómo el actor accede a esa libertad de las palabras dentro de las palabras, ¿no? Y Ujú, cómo la ujú. herramienta del etude también es importante para este proceso. Diego, Eso. entonces, um, bueno, llevamos 1 hora y 7, yo no sé cuánto tiempo tiene. ¿No? Y vamos hablando de todo al mismo tiempo. Sí, pero yo sigo conceptualmente estamos en la parte de investigación, estamos en la maestría. ¿Qué conclusiones entonces? Tú dime, ¿cuánto tiempo tienes, Diego? Podemos No, seguir hablando. yo estoy libre, podemos quedar media hora, una hora más. Genial. Yo estoy muy Pues feliz de hablar contigo. vamos a ir porque me parece Y fascinante, estoy después puedes disfrutando. editarlo y hacer el tamaño que quieras. Claro, bueno, yo, vamos, yo me gustaría, bueno, haré partes, yo también te las puedo compartir, lo que haga falta, pero me parece tan interesante y una conversación tan profunda que seguramente que es súper valiosa, Diego. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones después de esto que te estás dando cuenta, ¿no? Cómo seguir escarbando para poder ir profundizando en esta terminología o este encuentro con la acción, ¿no? ¿Cómo sacas tus conclusiones del doctorado y cómo esas conclusiones del Ujú, doctorado se ven en espejo con tu trabajo en la práctica? Y si ujú, tienen, y ujú. si tienen, y si tienen esa perspectiva realmente, porque muchas veces leo y dentro de la investigación teatral
un montón de documentación de gente, de teatrólogos y tal, y yo digo, pero esta gente lo habrá puesto en el escenario alguna vez. ¿Sabrá lo que es un actor? Esta gente que habla y que tiene una terminología fantástica, Sí. que te tienes que morir para poder intentar completar la frase entera terminológicamente, pero digo, Ujú. ¿y esta gente qué es esta experiencia? ¿No? ¿Realmente han tenido esta vivencia? Ujú. Realmente ellos en su ser, en su carne, en su corazón, de lo que La realmente es el escena teatro. alguna vez en tu vida, amigo. Entonces, este final, estas conclusiones que sacas, puedes compartir cómo Claro, haces entre estos dos, entre la práctica claro, y la teoría. claro. Bueno, entonces un poco de conclusiones teóricas primero, después paso a la relación con la práctica, ¿no? Ah, para mí la cosa más importante que encontré y que concluí con el trabajo del doctorado ahora fue que la genialidad del pensamiento de Stanislavski está en que él supo crear un sistema que es un modelo cuyos elementos se pueden sustituir históricamente por otras cosas. ¿Qué quiero decir yo con eso? Pensamos en sistema Stanislavski, pensamos en un sistema de elementos interarticulados, de cosas que son tangibles al trabajo del actor, ¿no? Entonces, Por ah, ejemplo, memoria efectiva, el trabajo con las circunstancia circunstancias, propuesta, qué quiere claro, decir, todas estas eso, terminologías que conocemos acción, todo perfectamente. eso Ujú. son elementos que Stanislavski interconecta en su sistema. Pero en la base de este sistema, él pone lo que para él es la categoría estética más importante de todo en el arte, que es la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Todo se encuentra en relación a esta base, que es la vida. Entonces, perdona, yo como, un momento, no pierdas el Ya, ya. hilo, Diego. Claro, claro. Cualquier actor que nos esté escuchando entonces está diciendo, bueno, entonces que el teatro, el teatro no es real. ¿Cómo puede ser el teatro? ¿Cómo podemos hacer que cuando hablamos de vida en el ser humano, estamos experimentando la vida en el día a día, pero cómo poner esa cosa tan verdadera y auténtica como es la vida en el escenario, cuando es una ficción y sabemos que no es real? ¿No? ¿Cómo es esa... ¿Qué quiere decir que está vivo y que no está vivo? Porque en mi experiencia muchas veces eso se confunde. Y muchas veces No. vemos y vamos a un espectáculo y para unos les ha parecido que está vivo y para otros les ha parecido que no está. Entonces es muy Mm. interesante, yo estoy muy interesada en este tema, en este punto concreto, porque ¿qué es lo que está vivo y lo que no? Y Vasiliev hace él tiene, y dice que muchas veces la línea es súper delgada. No se puede a Claro. veces de discernir realmente lo que es un paisaje maravilloso, con flores, con un prado, de un cementerio. Muchas veces en el teatro esa línea es una No. línea muy... ¿Cómo alfabetizar? ¿Cómo es esta alfabetización para nosotros como artistas, como investigadores, pero luego también para el actor que está empezando a conocer Ujú. esto, ¿no? ¿Cómo, qué, Ujú. qué, qué, qué es esto? ¡Qué maravilla! ¿Qué quiere decir la vida en el escenario? Cuando sabemos que no es algo que pase de verdad. Bueno, porque cuando yo como actor hago y lo hago, yo puedo hacer de dos maneras, ¿no? Yo puedo hacerlo como si estuviera contando, narrando una historia. Y puede ser muy bueno, ¿no? Pero no me estoy implicando a mí mismo en esto.
Pero igual yo puedo coger la ficción, yo puedo tomar la ficción y hacerla como si hiciera yo, como si fuera conmigo. Yo pienso que ahí está la diferencia. Porque Ahora que, cuando yo cuento, puede ser muy bueno, puede ser muy divertido, pero estoy hablando y estoy representando algo que no está pasando. Pero si creo las condiciones para que eso sí pase conmigo hoy, aquí, ahora, sea en llave psicológica, pero puede ser en llave lúdica también, ¿no? Puede ser, pues, no, no es necesariamente el teatro psicológico, dramático, nada de eso. Pero si pasa hoy, aquí, ahora conmigo, eso para mí es lo que nosotros llamamos vivo, que está vivo, que es la vida. Pero igual, la genialidad de Stanislavski fue hacer este sistema que permite que el concepto de vivo pueda cambiar históricamente. Entonces, es claro que para él en los años 30, en los años 80 del 19, en los años 20 del siglo XX, en los años 30 del siglo XX, lo que él llamaba vida no era lo que nosotros llamamos vida hoy día. Es completamente diferente. Pero por ser un modelo, el sistema continúa funcionando. qué Eso es la bueno. mayor genialidad. Claro, al final es la parte conceptual, pero la experiencia ha cambiado, ¿no? Realmente el ser humano ha vivido por todos estos procesos, por todas estas terribles catástrofes, Claro, ¿no? Donde el claro. actor y el artista se tiene que otra vez reconducir, pero sigue siendo igual de actual, ¿no? Eso, eso. Exactamente, Me encanta. exactamente. El otro día me recuerda esta historia, había Steve Jobs hablando sobre la inteligencia artificial antes de que él la creara. Ujú. Y entendía que realmente hay procesos en la genialidad de grandes maestros o de grandes personas que han hecho grandes revelaciones al mundo, que han estado como por delante, ¿no? Que han estado como visionarios y abriendo espacios a que algo realmente siga hacia adelante, ¿no? Que realmente eso se pueda coger, ¿no? Y se pueda... A mí me da pena realmente que no se haya profundizado en esto y que haya este estigma con Stanislavski realmente, que no se haya comprendido bien, que no se haya Mm. podido profundizar. Y me encanta que estás trayendo aquí todo un mundo absolutamente actual, un mundo absolutamente real para el actor y que es tangible. Porque ¿qué es la vida en Ujú. el escenario? Al final la verdad escénica es una verdad tan grande como quieras tú que sea. Y hablando de verdad, perdona Diego, hay un término que no sé si piensas igual, pero que está conectado no como, y dentro de los ámbitos académicos, esto de la verdad escénica es un diálogo como muy abierto, Mm. ¿no? Y a mí me gusta poner esa cosa de autenticidad, porque al Ujú. final cuando no solamente que sea, que, 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 que que claro, que por supuesto que está vivo, por eso esta dificultad muchas veces de encontrar lo que está vivo es que no. Pero si ponemos este término de auténtico, yo creo que está más basado en este volcán, ¿no? En este diamante del que hablabas antes. Cuando hay algo Claro, claro. ¿Y qué auténtico, no es? importa la fuerza, o sea, Sí. va a importar, no importa la fuerza que hay ahí, ¿no? No es lo mismo un teatro psicológico que un teatro performativo o un teatro lúdico. Las fuerzas cambian, Mm. las expresiones cambian, pero hay esa autenticidad también de lo vivo, ¿no? Claro, ¿y qué es la autenticidad sino la capacidad de forjar estas conexiones ahora? Bueno, en cuanto hago, ¿no? Eso es muy auténtico, porque yo solo puedo establecer esta relación que establezco con Romeo ahora, en Claro, cuanto estoy en escena, entonces ¿no? ponemos, o sea, está como lo vivencial, lo auténtico y el ahora.
Es como una, Sí, como esta cadena, ¿no? qué De la cadena. parte conceptual de lo que es auténtico a cómo pasa a esa verdad, a esa conexión y a ese parámetro del Ujú, ahora, del ujú, está pasando ahora. No ujú. es un recuerdo que yo tengo como actor, pero que está pasando en ese momento, ¿no? Eso, ¿qué está pasando? Y hay una otra cosa que dice Basilio que me gusta mucho, 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 que es que la acción para el actor es como el oído para el músico. Entonces, que hay una capacidad, hay actores que tienen como un oído absoluto para la acción, Ujú, ujú. pero igual es posible entrenarlo. Sí. Y si no Entonces, tiene, es posible entrenarlo. entonces, Y lo ujú, mismo para el público. ujú, ujú. Porque eso, si yo veo algo que está pasando en mi frente ahora, yo sé que está pasando. Es una cosa que no se explica. Yo sé que está pasando, que no es una representación. Yo digo para mis alumnos, yo digo, yo amo, amo, amo a Meryl Streep, Sí, yo la amo pero, también. pero no, pero nada pasa. Todo es construido, no hay lugar para que, bueno, ella construye todo, 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 cada respiración, Cada cada gesto, todo, cada y lo que, mirada, eso, y todo todo lo increíble, que con una vemos, maestría impresionante. Ujú. impresionante, pero lo que vemos es una representación y no una acción. Escucha, yo no sé si has visto a Meryl Streep haciendo teatro. No, 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 desafortunadamente no. Pues te voy a, te animo a que la veas, porque te Ok, sorprenderías. Sí, 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 a que mí, claro, además, claro. ella, que a mí me parece una actriz de cine impresionante en esta capacidad de construcción, de cómo Ujú, coge las circunstancias del personaje y cómo, yo sí que diría que es una actriz vivencial pero claro, es que estamos hablando de de dos construcciones que son absolutamente diferentes, que una es claro, el cine y la claro, otra es el teatro, o sea, no, el actor no tiene nada que claro. ver. Y de hecho se producen muchísimos problemas con esto, porque actores del teatro quieren ir al cine o del cine pasan al teatro y la construcción y la gramática es totalmente diferente. Pero si tienes la posibilidad de ver a Meryl Streep Ah, yo haciendo, mira, quiero el otro mucho. día la vi haciendo un Shakespeare, yo no sé si era eh, eh, ¿qué era? ¿Qué era? La Dama de la Bravía, creo, algo así. Ah, Bueno, ajá. ella estaba ya desde pequeña en el teatro aquí universitario en América, es impresionante y ella venía ya con un bagaje. Te animo a que la veas, pero sí, entiendo esto que dices, ¿no? Este concepto de que pasa ahora. Y eso también yo creo que permite al actor conocer y, y, y enfrentarse a él mismo también de una forma más vulnerable, porque es como una de las cosas que yo en mi investigación creo que Stanislavski también hizo hincapié, ¿no? ¿no? Después de leer los Ujú, libros que tengo yo a mano y de haber estado con Basilev, es esta cosa del autoconocimiento, ¿no? Cómo a través de ese trabajo del actor, cuando tú estás aquí y ahora en el escenario, realmente se producen unos procesos que son inigualables. Para mí es la magia, ¿no? De la escuela y de lo que necesita un actor para crecer profesionalmente. Cuando tienes esta ujú. capacidad de crecer realmente en tu habilidad como actor, ¿no? Entonces, ¿cómo pusiste Sí. junto esto? ¿Cómo haces esto en estos procesos prácticos, en la práctica con tus actores, Diego? ¿Qué descubres ahí? ¿Es posible? O sea, ¿qué dificultades te Ujú, encuentras, mejor dicho, ¿no? ¿Qué es lo que te hace a realmente haber practicado tanto que ya el oído escénico, como tú dices, ¿no? ¿Cómo ayudas a tus ujú. actores también a que ese oído escénico, esa alfabetización se construya y vayáis haciendo cada vez pasos hacia adelante? Bueno, lo ideal, claro, para eso es intentar trabajar siempre que posible con un equipo que sea a lo más mixto.
como con gente que ya sabe, con gente que ya tiene la terminología y gente que no. Porque igual, cuando los que no saben ven la cosa pasando, Ujú. va mucho más rápido, mucho más rápido. Es una cosa impresionante. Entonces, esa Entonces eso es importancia de comunidad, ¿no? Del actor también aprende en comunidad y en eso, equipo, ¿no? claro. Ujú. Claro, y él va a ver a alguien haciendo la escena, el hecho de la escena, de la escena que él quiere hacer después. Entonces, de ahí va a sacar muchas conclusiones. Entonces, ese es el primero. La otra cosa es que, claro, ni siempre hay tiempo para que las cosas pasen como suelen, como deben pasar. ¿No? A veces tenemos como una data de estreno que es como en 2, 3 meses. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces ahí yo recurro a, a la técnica de Anatoly Efros, Ok. que fue bueno, Efros, que fue el director ruso que, bueno, que trabajó con Vasily, trabajó con él cuando era joven, que fue también Perdona, porque alumno de Knebel. escucho realmente que estás hablando entonces de esta variable del tiempo tan importante en los procesos de aprendizaje Sí, sí. y cómo esta variable del tiempo realmente tiene que ver con estos conceptos del proceso y el resultado, ¿no? Porque cuando tenemos como tú dices, ¿no? Tengo una cosa que hacer, tengo una actuación, ¿cómo? Este es uno de los problemas, yo creo que todos los directores. ¿Cómo nos vas a revelar la verdad? Yo creo, o sea, uno de los problemas realmente que yo veo en el teatro contemporáneo ahora mismo. No se pueden establecer estos tiempos tan cortos para realmente hacer descubrimientos y sobre todo que los hagan los actores, ¿no? Que no son los descubrimientos de los directores, sino los descubrimientos de los actores. ¿Cómo haces con esto de Anatoly Efros? ¿Cómo haces con cómo agarras Ujú. la experiencia de Anatoly Efros para tu trayectoria? Bueno, qué es que tienes tú como director? Tienes que vivenciarla en ti, en sí mismo, ¿no? Entonces hay un trabajo mucho mayor de preparación porque cuando tenemos tiempo, el director llega a la sala de ensayo como los actores, casi sin saber nada, como vamos a hacer juntos, en conjunto, y vamos, bueno, claro, jugamos papeles diferentes, yo soy el director, ustedes los actores, pero vamos juntos a construir eso, ¿no? Pero cuando no, tú como director tienes que hacer un trabajo muy más grande de preparación y de vivencia interna de las líneas de acción para desde ahí cuando llegan a la sala de ensayo ya, bueno, es muy rápido, la acción está acá, intenta eso y ya das, no finalizarlo, claro, porque el actor va a finalizar por sí mismo, pero el cerne de la acción ya lo entregas cuando tienes un tiempo Y muy corto. cuando dices de entregar, lo dices en el análisis, en Sí, el el análisis. análisis, en El análisis, sí, en el porque momento de tú la te acuerdas mesa, como, sí, en el momento de la sí, mesa con tus cuando actores. tú dices, ¿te acuerdas cuando, cómo era con Basilio? Que no teníamos fecha, no teníamos fecha de estreno, era eso, y y era como él hacía comentarios, pero nosotros mismos debíamos entender la acción, dónde estaba, el acontecimiento o el evento, dónde estaba y todo más. Y claro, la acción no puedes dar, tú no puedes como director llegar y hacer, bueno, la acción es esta, porque va a pasar lo mismo, no va a pasar nada. Claro, es la acción, vas a nombrarla, no va a pasar. Esa es la regla. Pero sí los acontecimientos. Entonces, en el análisis, puedes decir, mira, aquí acontece algo, aquí pasa algo y lo que pasa es eso. Ah, y mediante esto, sabiendo que lo que pasa es eso, ¿cómo vamos a agir? Entonces queda muy más fácil y rápido para que los actores entiendan cómo agen. Entonces entiendo que vas al punto de cambio realmente, coges una El punto de escena, vas cambio. al punto de cambio, al punto donde realmente ha pasado el cambio,
vamos a Pues, construir al opuesto para que esto al suceda. opuesto, claro, claro, Claro. detrás ¿Qué es el hacia cambio? Al el opuesto, inicio. al Es, contraste, ¿no? es. Y eso entiendes que los actores, yo supongo que al principio sería más difícil cuando empezaste a trabajar con tus actores y luego cada vez se hizo más sencillo para ti, para que ellos lo entendieran. Eh, Sí. mi, eh, es importante también para un director eh, tomar decisiones, ¿no? Decir, ah, es esto lo que está Claro, pasando, ¿no? Como tener una confianza y decir, no, es que esto lo veo, claro. esto puede pasar. Y seguramente que te habrá pasado que luego el actor empieza a hacer y puede que eso realmente y en el trabajo de la acción se vuelva de otra forma a lo mejor, ¿no? Pero hay como un punto de Ujú. partida de vamos a coger este cambio, cómo tenemos que desconstruir todo el texto después para esto. Ellos trabajan en Etude. Sí. Siempre. Me encanta porque hemos estado en la parte de investigación y ahora vamos a la parte más práctica. ¿Qué Efros trabajaba así con sus actores en ese sentido, No, Diego? Efros no hacía etude. ¿Qué es lo que, cómo no hacía Etude? No, él sabía porque fue alumno de Knebel, Sí. Y no pero hacía Etude. él hacía de hecho, él y su asistente hacían los etudes de todas las líneas. Eso es Y como, después, sí, no, era una locura. Y después yo llegaba con todo listo claro. en el ensayo y ya, bueno, dibujaba el cuerpo de los actores, hacía el dibujo escénico. Pero Era más radical. como más el actor, más, como más marioneta, ¿no? Tienes que ponerte aquí, aquí Más es el, marioneta. sí, como Sí, articulaba el actor de una forma como si fuese sí, su pincel, ¿no? sí, eso. Y Pero eso, eso yo no hago, no, no, eso yo no hago. Pero el entonces, del análisis, de ya sí, llegar con algo ya analizado, eso sí, cuando no hay tiempo. te ayuda a que los actores realmente Sí, cojan eso es lo que tengo que hacer, o por lo menos tengan algo claro, porque al actor a veces que tiene que hacer una cosa, con solo una ya le vale, ¿no? Para probar algo. ¿Qué claro. es, ahora que estamos hablando de la herramienta del etude, qué es lo Ujú. que encuentras en el etude? No, mejor dicho, ¿qué es lo más difícil para hacer un etude correcto? Porque creo que también hay una mala concepción de la terminología y muchos actores creen que hacer un etude es solamente coger el texto y ponerle sus palabras. ¿Qué crees para ti que son realmente los factores que hacen que un etude realmente se pueda llevar a cabo? Desde el punto de vista externo, o sea, cuál Ujú. es cómo es esta base de la arena, ¿no? ¿Cómo tienes que trabajar esta arena para que para que puedas plantar esa semilla y ahí puedan hacer algo? Creo que el trabajo de esa tierra es muy importante. ¿Sabes lo que yo pienso que sea el más difícil? Eh, bueno, dos cosas, el más complejo y el más difícil, ¿ya? El más difícil es el inicio, es llegar junto con el parcero al primer fragmento, es la entrada. Hablas del inicio en cualquier etude. ¿En O qué hablas del sentido? ¿En inicio cómo? de la obra. No, no he entendido ahora, Diego. ¿A qué te No, refieres no, con no, el del etude, por ejemplo, vamos a hacer Vale. una escena, tú y yo, ¿ya? Bueno, Para el Romeo y etude, Julieta, claro, para el etude oh, lo primero que necesitas es como una introducción. Necesitas un eso, sitio donde tienes que elaborar eso. esa intermedia o algo Entonces, dónde trabajar eso. O sea, mira, esta misma pregunta, esta claro, exposición, esta misma pregunta que te he hecho de lo que realmente significa el etude, de esta tierra que hay que plan, qué es lo qué cosas son importantes para el etude hacer, esta misma analogía sirve para el mismo etude, para el actor, porque antes de intentar hacer algo, es difícil entonces para el actor hacer ese primer paso. ¿Cómo hacer esa atmósfera? Es que es una cuestión de atmósfera. entonces, mira, el primer paso en el material, sí, o sea, entonces, por ejemplo, estamos tú y yo haciendo la primera escena de la gaviota, Masha Medvedyenko,
Y que él empieza Esta diciendo, escena, bueno, madre mía. Mira, si yo te tú contara de esta vistes, tú escena vis- con Basilio, cuánto tú sufrió. vistes negro, tú siempre vistes negro o algo Pero así, ¿no? escucha, ¿Te madre acuerdas, mía, no? cómo sufrí yo con esta escena. Yo me acuerdo que Sí. sacaba, le hacía preguntas a Medvedenko de todos los países del mundo, no sé si te recuerdas, en plan, ¿cómo empieza esta escena? Por favor, de por qué siempre estás de negro. Joder, todo el rato la misma pregunta. ¿Cómo? Pues mira, ¿sabes? Ahora que dices esta escena de Medvedenko y de Masha, viendo Ajá. no sé si has visto el teatro de Butúzov, que Sí, acaba, claro, la gaviota de la Butuso. gaviota, ¿no? De Sí, Butúzov. sí, sí, he visto, Él, claro. esto que tú dices, lo hace muy bien, porque Ujú, realmente sí, ayuda al actor y lo estaba pensando el otro día además, digo, joe, parece que él entendí, por lo menos en el etude, ¿vale? Entendió muy bien qué quiere decir, cómo hay que encontrar ese juego para entrar y darle a las palabras, destruirlas y decir, pues, nunca había oído esta frase sí. así. Qué Ah, increíble, cómo está trabajada la relación y cómo además saltan, ¿no? Para mí está siendo absolutamente una revelación este director que no conocía y que gracias a Marina Tenorio me puso ujú. y que también ojalá que otros actores también lo puedan ver, porque a eso te refieres, ¿no? ¿Cómo hacer ese primer paso? Cómo hacer este primer paso juntos, juntos, con el parcero, Claro. con el parcero de escena. Y bueno, eso para mí es el más difícil. Esto tiene que ver con el acuerdo que hacen los actores, El acuerdo. Tiene que ver con el acuerdo ¿sí? y más este primer pedazo que viene antes del primer paso, que es la exposición. La exposición. Ujú. Sí, A eso me refería, a la exposición eso. del etude, en la introducción, pero Entonces, para es mí verdad que el más terminológicamente es una exposición. exposición, sí, sí, yo Exposición. digo siempre exposición. Eso. Ujú. Entonces, para mí, el fin de la exposición, o sea, el primer paso en el material, es el más difícil, pero el Ujú. más complejo es la exposición. Sí, qué interesante. Porque cuando haces la exposición te lleva con el parcero al primer fragmento y tienes el acuerdo ya acerca del punto de cambio, el acontecimiento. Bueno, todo va Va, a pasar. fluye, Ya fluye, estuvo bien. fluye. Ya, fluye. Pero este Pero inicio hay es que muy hacer laborioso. correctamente esta introducción. Ah, Fíjate que yo ah. ahora, ¿Sabes de qué dentro me de mi acuerdo? experiencia, ¿Sabes que me dime, acuerdo? ¿Tú te sí. acuerdas un que hiciste tú, la Beatriz Guzmán de Torres, de Nina? Que como con las revistas de chica y eso, y yo quería ser actriz y veía mi nombre, Beatriz Guzmán de Torres. Ese yo nunca me olvidaré en mi vida. Y la gente que Por estuve con favor, nosotros también yo fue genial. Diego, qué bonito que lo recuerdas, porque yo recuerdo ese dude, oh my God. También, punto a punto. ¿Cómo lo Yo recuerdo. recuerdo? Esta Nina desesperada por ser actriz, pero Sí, ya es sí, reconocida además, ¿sabes? De sí, soy sí, sí. famosa. O sea, a mí que Arcadia se ponga en el medio, ¿no? Soy famosa. Esto Sí, sí. dentro del análisis, ya hablando como de Chekhov también, nos da también una imagen de una Nina muy diferente, ¿no? Gracias a este análisis, Mm, oye, perdona, es que esta Nina tiene ambición, ¿no? O sea, claro. llegamos gracias a este trabajo del etude, se llega realmente a comprender el análisis muchísimo mejor, ¿no? Este análisis en acción. Y un análisis que puede hacer solamente tú, ¿no? Porque Sí, esta Nina que ya es famosa y a la cual Arcadina se pone en el medio, solo puede haber para ti, porque es la niña Beatriz Guzmán de Torres. oye, escucha, ¿te acuerdas del nombre y de los dos apellidos, Beatriz Guzmán de Torres. Qué fuerte, qué fuerte. Qué bonito, qué bonito. En el trabajo de investigación pregunté, porque lo hice sobre el trabajo de laboratorio en Moscú, y una de las cosas que le pedía a los actores que habían estado con Vasiliev era que me dijeran realmente cuáles eran
qué estudios o qué trabajos realmente habían quedado en una memoria, ¿no? Cuando queda en una memoria es porque ahí ya sabes que está pasando algo, ahí está pasando algo Mm, de verdad. Qué mm. interesante, Diego, que cómo entonces ayudas a estos actores a entrar en este primer paso, en esta primera exposición. ¿Cómo les ayudas? Porque yo entiendo, para mí el etude, tú puedes entrar de muchas formas dentro de una introducción, Claro. dentro de esta, para construir la atmósfera, ¿no? Y se puede entrar de muchas formas, puedes entrar con música, puedes entrar con canción, puedes entrar con un texto que no tenga que ver con el esto, puedes Mm. entrar con lo que sea, ¿no? Pero es un trabajo muy creativo para el actor también, porque está poniendo su propia propuesta, ¿no? ¿Cómo ayudas al actor a descubrir ese primer paso? ¿O cómo les motivas? Mm. ¿Cómo les ayudas a encontrar ese paso tan importante para ti? Yo les doy la siguiente definición de exposición. Yo no me acuerdo si así lo decía Basili de punto a punto, pero bueno, es mi retrabajo, ¿no? Ujú. Que es la exposición es todo lo que necesites hacer para llegar junto con el parcero al primer fragmento del material. Porque eso es muy, bueno, liberador. Porque yo puedo hacer una canción, yo puedo hacer una cosa, una danza, una cosa corporal, un trabajo performático, un texto, eso. Entonces, es una cosa que asusta a los alumnos en el inicio, porque, bueno, ¿cómo puedes ser tan libre? O sea, puedes hacer todo, sí, puedes hacer todo, pero todo lo que necesites, porque vas a hacer cosas que no necesitas. Y yo les voy a decir que eso no necesitaba para entrar el primer fragmento. Bueno, pero hay un hecho que es un hecho, bueno, puede ser histórico del teatro brasileño, que el teatro brasileño es muy narrativo, está muy influenciado por Brecht, por el teatro narrativo. Entonces, algo que funciona mucho es a partir de la narratividad, bueno, yo cuento mi vida como está y voy narrando hasta que llego. Eso funciona mucho. Esto que dices de lo narrativo aquí en España, es verdad que está como muy de moda, ¿no? Esta cosa narrativa en Mm, el teatro. Y a la mm, hora también de adaptar los textos, incluso la adaptación teatral. Y es verdad que esta narración o la narrativa, al final sí que se puede abrir con acción. Y lo digo, puedo hacer como analogía de estos fragmentos, por ejemplo, largos de Shakespeare o de Chekhov, donde se están mm, narrando las cosas que están sucediendo, que parece como, ¿esto para qué sirve? ¿Qué momento hay mm, aquí? ¿Qué es mm. lo que pasa? ¿No? ¿Cómo buscar realmente estas llaves que abren esta cosa narrativa que no debe de estar en el teatro? Pero que al Sí, estar sí, y si se utiliza bien, puede abrir también a sí, esa acción, ¿no? sí, sí, eso. Y es muy lindo cuando se abre y cuando pasan de la narrativa, de la narración, a la acción y empiezan a agir por sí mismos. Y sí, es muy... Pero es libre, pero igual es libre la Claro. exposición, ¿no? Puede ser digo, otra cosa. La narrativa podría ser lo que conocemos y creo que a lo mejor lo que conocemos con el storytelling, ¿no? Como tú estás como Pero en unas claro, con el story, circunstancias eso. y estás utilizando esta historia. Ahora que estoy, bueno, en esta investigación sobre el etude y tal, este tema del storytelling es muy importante Ujú. en el actor, porque eso es una habilidad también elocuente. Cómo el Eso. actor es capaz de poder. Pero esto, yo recuerdo que con Basiliev lo daba por hecho, pero había actores que no tenían esta capacidad locutiva y eso les frenaba muchísimo. O sea, cómo es importante que el actor sea capaz de desarrollar estas habilidades también de cómo hacer una historia, ¿no? De cómo, aunque sea bueno, que normalmente para hacer un etude suelen ser historias personales, que las hacemos personales
y las grandificamos muchas veces Mm, para mm, podérselas prestar a este mm. personaje que estamos haciendo. Pero esa capacidad del actor de hacer, de hablar, de cómo proyectar también estas imágenes también es muy importante, ¿no? Eso es un trabajo también imprescindible para el actor, ¿no? Sí, De cómo yo, hablo, cómo estoy poniendo las imágenes de mi sí. cabeza y las estoy comunicando fuera, Mm, mm. cómo estoy tirando eso, cómo la imagen, por un lado, está como que la trabajo y luego cómo la das. Y yo me acuerdo con Basilio una vez que yo estaba haciendo los Pagien en el Jardín de los Cerezos. Y yo estaba haciendo una exposición o algo, o era el monólogo, no me acuerdo ya, era el monólogo, y yo estaba y no me salía, y era como difícil, no me salían las palabras. Y Basilio paró, dijo, Diego, tú hablas no sé cuántas lenguas, tú tienes un montón de palabras en esta cabeza, abre la boca y habla. Fíjate, Y claro. hablar. Y salió. Claro, es que yo creo que eso es importante para el actor. El actor, no, Claro, no todos los actores tienen esta capacidad. Y yo sí. también lo digo porque es verdad que escuchaba a Basiliev a decir, yo creo que esto lo cogí precisamente de esos tiempos, ¿no? Donde es muy importante, estos personajes de Chekhov, todos tienen una capacidad de hablar, de Ujú, elocuencia muy grande, ¿no? ujú. Para poder transmitir lo que estás sintiendo, lo que está pasando. Entonces, encima, si tenemos que hacer etude, donde nos sumergimos en sitios y en momentos, tenemos que tener primero como saber qué historias también tenemos en nuestro propio y qué historias también podemos inventar, porque ahí puedes también inventar haciendo que es verdad, pero luego no es, ¿no? Ahí hay una dicotomía muy grande, ¿no? Como es el actor es Yo un mago sí, de la verdad, de está contando algo y sí, dices, oye, pero esto realmente lo ha vivido, ya no sé sí. si es verdad o no, ¿no? Sí, y yo llegué a una cosa que a mí me gusta mucho, que yo hablo siempre a los actores y a los alumnos, que la memoria no es más que un procedimiento narrativo, ¿sabes? Entonces, puede ser que haya pasado, puede ser que no, pero la memoria es la manera como yo la cuento, como si hubiera pasado. Absolutamente. Y ahora, por ejemplo, ¿no? Con el canal de Be Acting Lab, Ujú, que yo ujú, tengo que tener esta capacidad, ¿no? Para poder hacer el discurso narrativo, lo que yo quiera exponer, ¿no? ujú. Desde el punto de vista como pedagógico, ¿no? Pero bueno, al final soy yo que estoy Claro. contando una historia. Y el otro día pensé en que esta cosa de la la memoria afectiva de Stanislavski, deberíamos como de cambiar el término y poner la memoria efectiva. Una cosa que Claro, sea es. efectivo. ¿Y sabes por qué me Ujú, pasó? Porque el otro día te voy a contar una historia ahora. ujú, Tengo ujú, muchísimo ujú. miedo a las arañas de cuando era pequeña, con ¿Sí? 9 años, muchísimo miedo. Y tenía tanto miedo que tenía que poner la cama en medio de mi cuarto porque yo tenía la sensación de que una araña iba a bajar y me iba a asesinar y me iba a matar y ya iba a acabar con mi vida. Pero claro, este miedo yo no lo podía explicar a nadie. Me daba Claro, miedo claro. decirle a mi madre, oye, mira, es que tengo que poner la cama encima de mi cuarto en medio porque es que tengo miedo a morir de una araña, ¿sabes? Entonces, no se lo podía decir ni a mis amigos, ni a mi familia, ni a mis padres, ni nada. Y entonces de aquella yo iba mucho a la iglesia y dije, pues se lo voy a contar al cura, porque si se lo cuento al cura seguro que me da una solución. Yo no tenía con nueve Claro. años, ¿sabes? Llego a la confesión, a María Purísima, y el hombre se pegaba concedido, padre, he tenido este problema con la hermana, con el hermano, pero es que estoy absolutamente, es que tengo miedo a las arañas que no puedo, señor padre, ¿qué hago? Imagínate este señor sacando la Biblia, intentando encontrar la respuesta a este miedo de las arañas, o sea, y el hombre me dijo, mira, si tú tienes y si tú sabes lo que es una criatura de Dios nunca te va a hacer daño, una criatura de Dios, si tú no le haces nada, no te va a hacer nada a ti. Y yo, ya está.
se me fue el miedo, todo impresionante, súper bien. Y yo continué mi vida. Pero es que el otro día, Diego, y sabéis que estoy en Florida, donde hay Ujú. jungla hacia un lado, Claro, jungla hacia el claro. otro, yo volvía en coche desde una graduación que tenía con mis alumnos. Vas a saber para qué sirve toda esta historia ahora, ¿eh? Y yo iba conduciendo tan tranquilamente y de repente se me pasó como un animal, ¿sabes? Yo solamente vi como un... Y se fue. No, no vi nada más. Vi como que había atropellado al animal. En ese momento, de verdad, estas carreteras tú no puedes parar porque te No, peligras. O sea, te come un claro. cocodrilo o hay algo ahí que pasa que no puedes parar. Total, que yo estaba en el coche con un miedo atroz dentro, acababa de matar a un animal que no sabía ni qué animal era, y de repente en ese momento veo en el cristal una araña. Ta, 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 ta. Pero una araña por dentro del coche. Y entonces, Dentro. por dentro, yo conduciendo, no puedo parar, todo oscuro, acabo de matar a un animal, físicamente estoy con un miedo de verdad, o sea, había saltado como cosas de sangre, yo no sabía que había atropellado, no podía parar, oscuro todo. Y de repente me saltó la araña. Y mi naturaleza lo único que hizo fue pensar en el cura. Yo en ese momento me puse a pensar en el cura, pero y entonces pensé como actriz, ¿no? Digo, joder, si tú estás en ese coche con amigos, no sé qué, empiezas a matarla, empiezas como a hacer el escándalo, paras, o estás con la familia, pero yo estaba sola, con un miedo atroz, y esta memoria me vino absolutamente, o sea, me vino como en ese momento y dije, respiré. La pena de ir. A- lo digo porque en ese momento yo respiré, la araña estuvo pasando solita de un lado para otro todo el rato, tranquilamente, y dije, joder, ¿cómo es esta memoria? No solamente para, o sea, si yo tengo que hacer como actriz una secuencia sobre un actor que está, cómo esa memoria también ejerce en nosotros de una forma muy física y una forma muy palpable y muy maleable, ¿no? Pero eso Ujú. no es una memoria, en Ujú. ese momento no fue una memoria efectiva, ni que yo me acordé del cura, ni nada. Claro, claro. O sea, fue como ese aprendizaje, tac, aquí. Y pensé, jo, ¿en cuántos actos, o sea, en cuántas novelas o en cuántos momentos esos personajes tienen estos recuerdos que hay una pausa, no hay nada, ¿qué pasa, ¿no? En esa, ¿qué es esta cosa de la memoria realmente que nos ayuda en la vida Mm. para poder seguir adelante? Pero entonces empecé a pensar realmente esta memoria efectiva que tiene que tener el actor para con su vivencia y cómo saberla utilizar, jolín. Cómo decir, cómo utilizo esto que me ha pasado para mi crecimiento, ¿no? Ujú. Y cómo Ujú. esas Ujú. memorias y esos momentos siempre son los difíciles, donde el actor está sufriendo, donde hemos sufrido por amor, donde hemos sufrido por todo, esas son Ujú. las cosas que realmente luego hacen como un clic en el escenario y te ayudan, ¿no? Sí, 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 100%. Claro, ¿Cómo esa memoria claro. efectiva? Y cuando eres más joven o te encuentras con actores más jóvenes, ¿cómo se trabaja esa memoria, Diego? Bueno, bueno, en primer, que memoria efectiva es perfecto. Yo ¿Te voy a gusta? adoptar. Niet, voy a Vamos adoptar a este poner término. memoria No, memoria efectiva. efectiva. Gente, hey. Pero no, pero yo pienso que igual con los viejos, con los más viejos, con los más jóvenes, la cuestión de la memoria es la cuestión, cuando yo digo procedimiento, es un poco parecido con eso, con el de memoria efectiva, ¿no? Porque de hecho no es como un procedimiento, pero es como la memoria es casi como una performance de los actos de charla, de habla, de Alvin, ¿sabes? Es como una cosa que yo hablo y es algo que yo hago, que yo hablo y se vuelve realidad para operar acción. Vale, Entonces, entonces, estás hablando dime, entonces de la acción en la palabra. eso, la acción verbal, exactamente, eso, eso. La memoria.
sin palabra no es posible. No, sin palabra. Claro, el recuerdo, claro, es posible. Ya, yo me puedo tener recuerdos, utilizar mis recuerdos para esta sensación, para esta. Claro, eso se puede. Pero de hecho, la memoria, sin hablar no existe. Y es una manera específica de hablar que vuelve la cosa realidad, ¿sabes? Entonces, entonces, el otro día, el lunes, yo impartí una clase para un primer año. Son Ujú, muy jovencitos, como ujú. 18 hasta 20 años. Súper, súper, súper. Fue una cosa muy rara porque es raro, porque usualmente mis clases son para gente que ya tiene una práctica, ya tiene un Experiencia. trabajo. Ujú. Sí. Y en intervalo, en la pausa, un chico se acercó y me preguntó, Diego, yo tengo una otra escena en otra clase, bueno, un papel que yo hago un ladrón. Ah, pero yo no soy ladrón. Yo nunca robé nada. ¿Qué voy a hacer? Y yo, bueno, el clásico. Ay, qué lindo. Sabes, tú nunca robaste nada y ni necesitas robarlo. Pero si tú dices a ti mismo, que tú robaste, intenta imaginar cómo fue este robo y cómo pasó y qué harías tú, eso. Y él ves, wow, puede ser, porque eso es en la imaginación. Y yo, sí, eso es la imaginación, pero además es memoria, porque sí, si el, como dijiste antes, el acuerdo, si el Sí. acuerdo consigo es, esto es memoria, yo voy a hacerlo como memoria. Eso va a ser entendido por el colectivo como algo real y va a me ayudar, ¿sabes? ¿Cómo esta memoria es mm, como una herramienta del actor para, para empezar a agir? Y el trabajo también con la imagen, ¿no? Porque Oh, el de entiendo la que, imagen claro, es, claro. hemos hablado o estamos ahora hablando del speaking, ¿no? Del hablar, del actor Ujú, ujú. hablando con imágenes, cómo esas imágenes se revelan, tiene que hacer, Sí, hay todo un proceso y un mecanismo, pero sabemos que también está la acción cuando no hay palabras o la acción también no, cuando es física, ¿no? ¿Cómo ayudas a tus actores a que entiendan eh, este proceso para encontrar esta dinámica a través de las palabras, a través del silencio, a través de lo físico? Porque creo que a veces se confunde, ¿no? Un actor puede estar haciendo físicamente algo, pero realmente está haciendo un trabajo verbal. O realmente está claro, haciendo un trabajo verbal y realmente es una acción física lo que está haciendo, que está claro, claro. revelando, ¿no? ¿Cómo lo organizas Eso eso? es interesante esta pregunta porque yo pienso que el trabajo esencial para poder distinguir, ¿existe esta palabra en español? Distinguir. Distinguir estos tres tipos de acción es el trabajo del impulso. Hay que trabajar el impulso para la acción. Entonces, tenemos entrenamientos donde estamos trabajando con el impulso. Y el impulso Ujú. puede ser físico, puede ser comportamental o en el silencio, pero puede ser Entonces, verbal. pero siempre es psicológico. No, 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 no. Casi nunca es psicológico. El Ujú, psicológico, de mi experiencia por lo ujú, menos, el ujú. psicológico viene después. Hay que isolar el impulso, entender cómo él funciona en el cuerpo primero.
después en bueno, en la alma, en el comportamiento, y después en la palabra, y después ya entender cómo la psicología, bueno, la situación, de hecho, que la psicología es la situación, ¿no? Cómo la situación instaura y retroalimenta esos impulsos mismos. Tanto a ese impulso que te va a ayudar a encontrar la acción a través de la palabra, a través del físico o a través del silencio. Ujú, ujú, ujú. Y supongo que como director en tus espectáculos también eso lo organizas, ¿no? A través de Claro, cómo... claro, sí, llega, claro, porque llega un momento que tienes que organizarlo. Bueno, primero eso, después eso, después eso. ¿Cómo podríamos... es que hay tantas cosas de las que quiero hablar, Diego, no sé ni por dónde empezar, porque este resultado que has hecho de Stanislavski, o sea, lo Ujú, que has descubierto, que estás intentando como cavar con esta cosa de lo vivencial, con este trabajo de María Nebel que hizo, con este trabajo del étude, con el ujú, problema del tiempo que tienes con los actores, qué ujú. importancia es encontrar equipos de trabajo y colectivos que trabajen para lo Sí, mismo, ¿no? Y cómo el teatro sí. no debería estar prohibido que las producciones fueran realmente cogiendo, está como en contranatura esto, ¿no? Como no tiene ningún sentido que las producciones se vean solamente de un elenco, ¿no? Una hoja de casting, tengo que coger este actor, este actor. Qué vulnerable es el actor también, ¿no? Para, que si es joven y no tiene la experiencia de en qué sistema está haciendo o qué es lo que le está pidiendo el director, me pasa que hay un problema muy grande en las escenificaciones a veces en el teatro. Cuando voy de este problema de acuerdo de los directores que no son capaces realmente de ver Sí, este, sí. este problema de acuerdo, de estamos todos Mm, haciendo lo mismo. sí. Porque hay veces que yo veo, hay un actor que está en unas circunstancias, el otro actor está haciendo, es como si cada uno Ujú. estuviera haciendo una cosa Sí, diferente. Y con sí. Basiliev nos ayudó a encontrar este objeto, ¿no? De juego que nos ayuda a hacer el juego juntos, ¿no? ¿Cómo trabajas este objeto de juego, Diego? ¿Lo Es utilizas con muy esta triste, ¿no? terminología también? Sí, sí. Es muy triste que después de todo el siglo XX hayamos volvido o hayamos vuelto al Star System, no, al siglo XIX, donde importan los actores con seguidores en Instagram Ah, eso yo sí. creo que crea y genera muchísimo estrés también al actor, ¿no? Mm, Con mm, esta, o sea, yo creo que por un lado tiene muchas cosas buenas porque si eres un actor que estás buscando trabajo, tienes unas plataformas donde, oye, si tienes claro. talento y quieres trabajar está muy bien, pero a mí me preocupa realmente que estos actores tengan la capacidad y la oportunidad de encontrarte con estos procesos tan fundamentales para trabajar su individualidad creativa y su Claro. encuentro realmente con esto que estamos diciendo que es tan difícil de encontrarse, ¿no? Ujú. Que hemos sido y seguramente que otros nos estarán escuchando y serán actores famosos y quizás nunca habrán tenido este encuentro, ¿no? Tan profundo. Es posible que esto se dé, ¿no? Oye, Claro, es un claro. actor que eres conocido, igual que con muchos directores también, Diego. No sé cómo está la escena allí en Brasil, pero ¿cómo, cómo seguir proponiendo espacios o que la cultura ayude a estos espacios de creación actoral y de investigación que vayan adelante, ¿no? Y que se generen realmente colectivos que tengan como un sentido en el tiempo, ¿no? O sea, si soy actor joven, yo si ahora mismo tuviera, pues eso, yo hice lo que hice, que es buscar a Basiliev, ¿no? Pero ahora un actor joven, ¿dónde va? ¿Qué pasa con los Ujú. maestros, Diego? Esa es una muy buena pregunta también. ¿Qué pasa con la metodología? ¿Qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa? ¿Esto desaparece? Tú como pedagogo, como Sí, claro. director, ¿qué va a pasar? Esta gramática es capaz de ser dada, es capaz Ujú. de ser eventualmente perseguida en el tiempo,
o se empezará a hacer un teatro performativo y ya está. Aunque yo creo que en el teatro performativo hay unas cosas interesantísimas también. Claro, Muy claro, es súper interesantes. interesante. Pero yo pienso que, sí, yo pienso que, bueno, yo no quiero ser fatalista. Ah, Sé fatalista, porque, sé sí, fatalista. no, no, porque mira, ah, es realmente muy triste que esta forma de hacer teatro que aprendimos nosotros y que está muy conectada con lo que fue el teatro eh, en el siglo XX, sí, el teatro, bueno, el teatro moderno, no desde el punto de vista de la encenación, pero del punto de vista de la investigación teatral, ¿no? Fue un teatro, es un teatro que murió cuando entramos, de hecho, el 100% en la era del neoliberalismo, donde todo es atomizado, donde no hay lugar para el colectivo, donde tú tienes que ser el emprendedor de sí mismo, ser tu propia empresa, compañía. Y entonces para este teatro no hay, bueno, no hay mucho lugar. Pero Pero igual, en este mundo donde todo es ecrán, donde todo es tela, donde todo es simulacro, tener un teatro donde haya espacio para la relación humana auténtica, que es la acción, es una super resistencia también, por otro lado. ¿Sabes? Es una super forma de resistir exactamente a esta fuerza de muerte que nos lleva a todos del neoliberalismo. Entonces, tener su grupo, su colectivo y trabajar, intentar y no desistir es una forma de resistir. Y yo creo, bueno, ya para no ser entonces fatalista, yo creo que la humanidad siempre ha forjado la superación, la superación de las situaciones difíciles. Ujú. Entonces, que puede ser que nuestra tarea histórica en este momento sea un poco mantener esto, tener estos espacios como tú y yo tenemos ahora, que estamos, bueno, estamos a hablar como 2 horas. Increíble, Entonces, me encanta. Y sí, aquí, cualquier manager o coach de web, de marca digital, te va a decir 2 horas, vean, no, 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 puedes cortarlo, porque eso nadie yo, yo lo va te a puedo sentir. asegurar que lo voy a poner entero. Lo voy a poner Sí, entero eso porque que es una forma de resistir es a través y encima, sobre todo cuando estamos hablando de este tema tan importante como el actor, ujú, de los procesos, del pensamiento, de la argumentación. Esto es importantísimo para un actor, sí, como tú dices. Ahora, creo que se necesitan maestros, Diego. Gente que, sí, porque eso, cuando dices lo del colectivo, entiendo que el actor joven ahora mismo, con esta sensación de claro. emprendimiento, de que tú ahora mismo ya lo puedes todo, grandes empresarios que ni siquiera tienen formación están llegando a unas alturas económicas impresionantes que, Ujú, ¿no? Como con este neoliberalismo del que hablas, ¿qué pasa con el ujú, arte? Que debe de seguir habiendo estos líderes que organicen estos espacios donde esto se pueda dar, donde claro, claro. este procedimiento de conocimiento se pueda dar, donde esta práctica, Ujú, esta gramática se difunda y se siga investigando en esto. Y oye, ¿por qué no cambiar? El otro día hablaba con una amiga mía, bueno, amiga, directora de España que se llama María Claudevía, directora maravillosa que está ahora en España, y le decía, María, ¿cómo sería si los teatros en España realmente no estuvieran, no estuvieran liderados por directores que se les dieran un elenco y que fueran estables, entre comillas, ¿no? Para que ellos ujú, pudieran mover, para que entre los municipios uno ya tuviera, si esos teatros empiezan y ya tienen una producción, ya pueden empezar a rotar entre ellos, no se necesita tener por qué estar
haciendo tu cartela para ver si se conoce o no, o sea, como intentar encontrar esa posibilidad de que estos colectivos se hagan no solamente en la parte más fashion de, no, es que es a través de una beca, de un proceso creativo que he podido, no, como que se haga fehaciente, en plan, no, es que es así como hay que trabajar, ¿no? Pero para eso se Usando necesita. política pública. Sí, Sí, como sea, claro, como, eso es así, ¿no? Eh, absolutamente, pero eso no pasa. claro. En España al final están, muchas veces vemos en la cartelera más o menos los mismos directores todo el tiempo y hay mucha gente que tiene Ujú, mucho talento que no se da oportunidad. Pero sí, cómo crear estos espacios de aprendizaje, de no olvidar sí. la escuela, de que el actor puede acceder a estos encuentros donde se puede seguir haciendo, ¿no? Porque Ujú, nosotros, ujú, fíjate, con ujú. Basiles no había ni redes sociales. Yo me fui a Moscú porque había escuchado que estaba haciendo un teatro de las Lamentaciones de Jeremías, que a mí me sonaba como esto tiene que estar bien, o sea, esto tiene que tener algo misterioso, ¿no? El teatro Ajá, no es solamente salir a sí, hacer una representación, el teatro tiene que ser claro, algo más, ¿no? Y esa perspectiva, pues ojalá que sea así, Diego, sí, ojalá que sea sí, así. ojalá. Y me quedo con muchas cosas de esta conversación, llevamos efectivamente 2 horas hablando. Creo que esta conversación se podría eh, Por por horas, el por tiempo, día. ¿no? Solamente hemos hecho unas pinceladas eh, por encima de lo que es tu experiencia y toda tu investigación y todo lo que estás haciendo, que me parece fascinante. Y realmente te quiero dar las gracias, compañero. Te deseo toda la Ay, suerte sí. del mundo. Gracias por Ojalá que hagas invitarme. y que vengas a hacer a España o que vayas a hacer a España también encuentros teatrales. Ojalá que te pueda invitar a Be Active Lab para hacer Sí. alguna cosa juntos. Ojalá que podamos Y colaborar. vamos a pensarlo, claro, Ojalá, sería súper porque bueno. esta gramática que se puede experimentar hay que darla. Yo tengo la sensación de que tenemos un conocimiento que no es para nosotros. O sea, es que No, tenemos que estar súper agradecidos de que tenemos como una misión, ¿no? De, sí. de, 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 de poderla compartir, ¿no? Y que esto sea más adelante. Me quedo con un montón de cosas que estaba apuntando que es increíble. A ver si antes del podcast puedo empezar a poner así las cosas más claras de toda esta conversación. Pero efectivamente, este podcast va a ir así, tal cual, que la gente tenga la paciencia y el tiempo de escucharnos hablar, de ver cómo hemos hecho las preguntas, de cómo hemos hecho las respuestas, de las Sí. pausas y que hayan cogido algo de esta esencia teatral tan importante como es el encuentro con la acción. Diego, muchísimas Y gracias. a ti, muchas gracias, Bea. Yo te echo de menos tanto, tanto. Ya te digo, tenemos que colaborar juntos de alguna forma, Diego, Y seguro. vamos, Espero que esto sea solamente una primera presentación y que tengamos más conversaciones en y el futuro. sí, cierto. ¿Vale? Y nada, te Vale, mando un beso muy fuerte, Diego. sí, Muchísimas otra gracias, a ti. plenamente Gracias agradecida. a ti, Karina. Un besito muy fuerte, cuídate mucho. Besos. Besito. Sí, Adiós, chao. adiós y gracias.